Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video. Seguimos estudiando esta apasionante carta a los romanos, ¿no? Esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y ya estamos por el capítulo 13, ¿no? Si te has perdido los otros estudios y querés verlo, puedes encontrarlo allí en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Vas a poder encontrar los videos anteriores. Y ya metiéndonos en este capítulo 13 de la carta a los romanos, un capítulo apasionante, ¿no? Porque el apóstol Pablo comienza a tocar un tema muy interesante que como cristianos tenemos que evaluar, porque acá hay una cuestión teológica que el apóstol Pablo nos viene a traer, ¿no? Con respecto a nuestra relación frente a las autoridades, ¿no? El apóstol Pablo dedica desde el versículo 1 hasta el versículo 7 una parte de su carta para hablarnos cómo tenemos que relacionarnos nosotros con esas autoridades civiles o con los diferentes gobiernos. Y la verdad que me parece un tema sumamente interesante. Yo en el estudio de estos versículos realmente pude encontrar mucha riqueza y mucha revelación de Dios para entender cómo nos relacionamos y qué intervención Dios tiene con respecto a los gobiernos de esta tierra. Pero antes de comenzar, te invito a que tengamos juntos una oración. La idea es que podamos alinearnos, ¿no? Con ese Espíritu Santo que es el que va a permitirnos entender y comprender, ¿no? Toda la riqueza de las cosas que Dios realmente tiene para nosotros. Así que te invito a que juntos podamos elevar esta oración al Señor. Amado Padre, bendito Dios, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Hoy lo hacemos con la humildad, Señor, de ser enseñados, con ese deseo de ser instruidos por vos. Te pedimos, Espíritu Santo, que vos nos guíes a toda verdad y que vos realmente abras nuestro entendimiento para comprender la riqueza que hay, Señor, en esta palabra de vida para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a introducirnos ya en el capítulo 13 de Romanos. Vamos a comenzar leyendo los primeros versículos. El apóstol Pablo directamente comienza, ¿no? sin ninguna anestesia, con esta palabra que a nosotros nos cuesta por ahí quizás entender o digerir. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a detenernos ahí. Y yo pensaba, ¿por qué el apóstol Pablo introduce esto dentro de esta carta, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo se toma este tiempo de hablar de un tema que hasta podría resultar hasta controversial, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo se toma este tiempo? La verdad es que siempre decimos esto, ¿no? Que las cartas lo que nos permiten es conocer una parte de la historia, es la respuesta del apóstol Pablo. Pero ¿qué problemas estaban ocurriendo ahí en Roma? ¿Qué situaciones estaban pasando en la iglesia en Roma que Pablo entiende y considera importante aclarar estos principios fundamentales? La verdad que no sabemos, pero sí vemos en estas enseñanzas que muchos la ven desde una perspectiva únicamente política o civil, principios espirituales muy importantes que yo quiero que entendamos. El apóstol Pablo comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y para nosotros esa palabra de someter es como que nos hace un poco de ruido, ¿no? Porque es una palabra un poco dura. Relacionamos sometimiento quizás al hecho de ser subyugado, de ser oprimidos, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo no utiliza esta palabra desde esa perspectiva, sino que se está refiriendo a esto que era una cadena de mando militar, ¿no? La palabra de sometimiento la está él colocando acá en esta idea de esta sujeción que hay dentro de una estructura militar, ¿no? Donde se reconoce una autoridad y se obedece lo que esa autoridad establece. Después el apóstol Pablo nos dice: ¿por qué no hay autoridad sino de parte de Dios? Y en esta palabra vamos a encontrar un principio teológico muy importante, que yo creo que tenemos que profundizarlo, porque la verdad que hay acá algo que nos va a ayudar a entender, ¿no?, esta intervención de Dios en la historia de la humanidad.
El mundo como lo conocemos, sabemos que es un mundo que se encuentra caído de la gracia de Dios, ¿no? El mundo como lo conocemos se encuentra afectado por el pecado del hombre, ¿no? Y este pecado nos ha llevado justamente a ver una humanidad, un mundo corrompido en sus valores, en sus principios. Pero el mundo en el fondo refleja ciertos aspectos del carácter de Dios y ciertos aspectos de esa esencia de Dios. El mundo, a pesar de haber caído, mantiene esta intervención Dios en todos los hilos de la historia de la humanidad. El hombre, Dios no está ajeno a las cosas que pasan. Todo lo que pasa responde a un propósito de Dios. Dios es el Señor de toda la historia. Nosotros por ahí pensamos que la historia es el devenir de acontecimientos por allí generados por simplemente el destino, la suerte, y la verdad que no, la historia es un plan trazado por Dios, desde el momento en que el hombre cayó hasta el momento en que Dios restaure todas las cosas. En ese lapso, nosotros nos encontramos con una humanidad, con el hombre y con este mundo, aunque gobernado por el príncipe de las tinieblas, reflejando ciertos aspectos que hacen al carácter de Dios. Y uno de esos aspectos es la autoridad. El apóstol Pablo nos dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. La iglesia tiene que entender, un cristiano tiene que entender que cada vez que nosotros nos enfrentamos a la autoridad, cada vez que nosotros nos encontramos con la autoridad, nos encontramos con un atributo de Dios. Es una palabra que hace rato quería decir y no me salía. Atributo. O sea, hay ciertos atributos de Dios que se reflejan en esta humanidad, a pesar de ser una humanidad caída. Y uno de esos atributos de Dios es la autoridad. Toda autoridad, o sea, toda figura de autoridad termina en cierta manera representando algo que le pertenece a Dios, que es la autoridad. Y Dios la delega. Dios establece esa autoridad sobre la tierra, ¿no? Siempre que nos enfrentemos a cualquier autoridad, tenemos que percibir que detrás de esa autoridad, más allá de sus errores, de sus equivocaciones, de que pueden ser hasta personas impías que ni siquiera conocen a Dios, están representando algo que tiene que ver con Dios, que es la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Y esto lo podemos ver muy claramente nosotros en la palabra, ¿no? Esto no es algo que lo inventemos nosotros, sino que podemos ver claramente cómo Dios se ha encargado a lo largo de la historia de poner y de sacar a esas personas que van a estar en autoridad. Por ejemplo, podemos leer Daniel, capítulo 2, versículo 21, ¿no? Daniel 2, 21. El profeta Daniel dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. El libro de Daniel nos habla mucho acerca de esto, ¿no? En el versículo 37 dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien Dios de los cielos ha dado el reino, el poder y la fuerza. Nuevamente, Daniel marcando esto, ¿no? Que lo que tenía el rey lo tenía dado por Dios. Por último, vamos a leer Daniel 17, Daniel 4, versículo 17, dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo Dios es quien domina sobre los reinos de los hombres, y Él lo da a quien quiere y pone sobre él al más humilde de los hombres. Acá vamos a ver y podríamos pasar por muchos textos bíblicos que hablan acerca de la autoridad y que nos llevan a reflexionar en este punto y a entender que Dios es el que se encarga de poner y Dios es el que se encarga de sacar a esas personas que están en autoridad. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, llega a un espacio de autoridad si no ha sido puesto primero por Dios allí, si Dios no le ha permitido llegar a ese lugar. Creo que todas las personas que de una forma o de otra llegan a algún punto de autoridad, llegan allí porque Dios se lo permite. Viene a mi mente, ¿no?, en este momento esa palabra de que Jesús, creo que es en el Evangelio de Juan, capítulo 19, no quiero confundirme, cuando le dice a Poncio Pilato, no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuese dada del cielo, ¿no?
respondiéndole a Poncio Pilato cuando estaba ahí diciéndole: yo tengo autoridad para liberarte o para matarte, ¿no? Y Jesús le aclara que él no tendría ninguna autoridad si no le fuese dada del cielo. Por lo tanto, entendemos, ¿no?, que la autoridad representa de alguna manera un atributo de Dios y que es importante que nosotros como cristianos seamos sensibles al momento de enfrentarnos a la autoridad. Miren, una historia que a mí me impactó mucho cuando la estudié es la historia de David, ¿no? Porque David, dentro de todas las características que podemos hablar de él, que él es un hombre conforme al corazón de Dios, hay una que a mí me impactó muchísimo y es la actitud que David tiene frente a Saúl. Saúl, un rey ordenado por Dios, pero rechazado por Dios. Ya Saúl había sido reprobado por Dios, también tenía un espíritu que lo atormentaba, ¿no? Estaba en una condición de decadencia cada vez mayor y sin embargo, hasta el último momento, David honró la investidura que tenía ese rey como ese ungido de Dios, como ese rey puesto por Dios. Y él no se atrevió a levantar su mano contra él. Él no se atrevió a pesar de que yo creo que Dios lo probó muchas veces colocándole a Saúl ahí al alcance de su mano para darle muerte, ese mismo Saúl que lo perseguía, ese mismo Saúl que estaba detrás de él, y sin embargo él siempre honró y respetó que esa autoridad había sido puesta por Dios allí y dejó el ejercicio de ese juicio solamente en manos de Dios. Esto es esa sensibilidad que el Espíritu Santo nos pone cuando nos encontramos frente a las autoridades. Porque aunque la autoridad esté actuando mal, esa autoridad merece mi respeto porque esa autoridad ha sido instituida por Dios. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. A lo largo de la historia, Dios termina armando este escenario, ¿no?, de autoridades que Dios coloca y que Dios saca. Por ejemplo, vemos la historia de Ciro, rey de Persia, ¿no? Ese rey que 100 años antes es profetizado por Isaías de que iba a ser un instrumento de Dios antes que ocurriese cualquiera de las cosas que pasaron. Dios estaba anunciando que Ciro iba a ser un instrumento de Dios. Y es muy interesante cuando leemos la historia de Ciro, ¿no? Porque Ciro viene justamente a ejecutar ese juicio que Dios traía sobre Babilonia y sobre el rey de Babilonia y a liberar a la nación de Israel de ese cautiverio. Por eso lo llama mi ungido, lo llama mi siervo, ¿no?, a una persona que ni siquiera conocía a Dios, porque termina siendo un instrumento establecido por Dios para una tarea específica. Entonces aquí nos damos cuenta de que Dios pone y saca gobernantes, Dios permite que algunos suban al poder y otros bajen, Dios configura todo esto, siempre con un eje central en toda la historia. Y el eje central de la historia es el pueblo de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite que suceda, todo lo que Dios establece, lo hace únicamente pensando siempre en su obra eterna. Y vos y yo somos parte de esa obra eterna. La nación de Israel es parte de esa obra eterna. Entonces es maravilloso ver cómo Dios configura todo en favor de ese plan perfecto que Él tiene establecido. Y nosotros, por ahí quizás no somos nadie para cuestionar ese accionar de Dios. Hay quizás cosas que nunca vamos a entender. Si bajo este principio podríamos decir a alguien, y bueno, entonces ¿cómo Dios permitió que un Hitler llegara al poder y se convirtiera en lo que se convirtió? Y la verdad es que no lo entendemos, y ni está en nosotros entenderlo todavía. Sí está en nosotros aceptar que si Dios establece autoridades, Él las establece con un propósito, y si Dios permite que personas lleguen a ejercer un gobierno, Dios lo permite con un fin. Y ese fin va quizás mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Continuamos leyendo Romanos 13. Hemos quedado en el versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a profundizar también un poco este versículo 2. Entonces el apóstol Pablo acá hace una lógica. Él arranca diciendo, toda autoridad le pertenece a Dios. Punto. El segundo punto número 1. Punto número 2. Las autoridades que están han sido establecidas por Dios. Por consecuencia de estas dos verdades está que quien resiste a esa autoridad está resistiendo algo que Dios estableció. Es muy interesante esto, ¿no? Porque estamos viendo de que nuestra resistencia en algún punto o en algún momento, en algunos aspectos a las autoridades, en cierta forma es resistir quizás algo que Dios mismo ha establecido.
Y yo sé que esto es muy difícil de entender, nos cuesta mucho que nos entre en nuestra cabeza cómo puede ser posible, ¿no? que Dios esté permitiendo o quizás utilizando personas impías, personas malvadas, personas que ni siquiera lo conocen, para que ejerzan lugares de autoridad, ¿no? Uno quizás no termina de entender, pero evidentemente hay un plan de Dios que va mucho más allá de lo que nosotros podemos quizás aún imaginar, y ese es el plan eterno de Dios, y Dios pone cada pieza en su lugar. El resistir la autoridad acarrea condenación. Y este es un punto muy, muy importante. Porque cuando nosotros resistimos la autoridad, confrontamos en forma directa a Dios. Porque esa autoridad, más allá de su bueno o mal accionar, representa en algo a Dios. Por supuesto que acá hay un punto, y vamos a poner un ejemplo claro, de que nuestra sujeción, nuestra obediencia a la autoridad llega hasta el punto en que se ven afectados nuestros valores cristianos, hasta el momento en que se ven en juego aquellas cosas que Dios nos manda, y es allí donde nuestra obediencia primero es a Dios antes que a los hombres. Como ejemplo de esto lo podemos poner claramente el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Cuando les impidieron a los apóstoles que siguieran predicando en el nombre de Jesús, y cuando volvieron nuevamente a confrontarlos, le dijeron: pero ¿cómo? ¿No les mandamos a ustedes que no predicaran más en este nombre? Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Ustedes juzguen qué es necesario, si obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Vamos a obedecer siempre a Dios. Hay un punto en donde nuestra obediencia a la autoridad no es absoluta, nuestra obediencia a Dios es absoluta. Nosotros no podemos jamás dejar podemos permitir que lo que una autoridad secular establezca supere lo que Dios establece. Lo primero es lo que Dios dice, y allí nosotros ajustamos nuestra obediencia después a aquellas cuestiones que son, vamos a verla más adelante, nuestro respeto y nuestras cuestiones de civismo, ¿no? de formar parte de una sociedad civilizada. Es importante que entendamos esto, pero siempre va a existir en el corazón de toda persona sensible a Dios el respeto a la autoridad. Podemos recordar cuando Pablo se encontraba allí frente al Sanedrín, en Hechos, en el libro de Hechos, creo que es el capítulo 24. No recuerdo bien, pero sí, ya al final del libro de Hechos, cuando es enfrentado y está allí siendo juzgado por el sumo sacerdote, y él le manda que lo golpeen, que le den una bofetada, ¿no? Y el apóstol Pablo se cree que él tenía problemas de visión, ¿no? Que no veía bien. Y él le dice: Dios te va a golpear a vos, pared blanqueada, ¿no? Le responde al sumo sacerdote sin saber que era el sumo sacerdote. Y cuando lo confrontan y le dicen: al sumo sacerdote maldices, y él dijo: perdón, porque no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. A pesar de que el sumo sacerdote estaba representando en ese momento todo lo contrario a lo que su fe estaba, a lo que Dios le estaba mandando a hacer, porque estaba siendo un instrumento de oposición al avance del evangelio, aún así él mantiene siempre ese respeto a la autoridad. Creo que tenemos que aprender esos principios, que aunque por ahí no son los principios que más se enseñan en la iglesia, son principios que responden a este carácter que Dios quiere que tengamos. No, otra historia, y les pido perdón que no he tomado versículos de estas historias, pero después prometo en el material quizás dárselos, porque la verdad que son cosas que están viniendo a mi corazón en este momento, ¿no? Mientras estamos haciendo este video. Y es cuando Aarón y Ana, hermanos de Moisés, justamente hablan en contra de Moisés, porque Moisés había cometido un error. Moisés se había casado con una mujer etíope, ¿no? Y la verdad que su accionar no era un accionar correcto, porque él estaba en cierta manera transgrediendo algunos principios que la propia ley que él había establecido, que él había dado de parte de Dios, mandaba. Y no les pareció bien a sus hermanos mayores. Y quizás con la autoridad de poder, como hermanos mayores, decir: Moisés ha hecho mal las cosas, Ana dio un paso más allá y él dijo: ¿acaso solo por la boca de Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Y dice que Dios reprendió a Ana, ¿no? Y terminó leprosa y quedó una semana fuera del campamento, como una manera de confrontar a Dios, a ese corazón de Ana, que Ana estaba yéndose en contra de esa autoridad establecida por Dios, que era Moisés. ¿Moisés había estado actuando bien? No, para nada. Ahora, el trato de Dios con las autoridades le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros.
Y un ejemplo de esto también es claramente cómo Dios reprende a Moisés, porque Moisés no lo santificó delante del pueblo cuando tenía que haber orado por esa piedra para que diera agua y él la golpeó, ¿no? Y él se enojó con el pueblo en un momento en que Dios no se había enojado con el pueblo. Y ese error le valió a Moisés el no entrar en la tierra prometida. Cuando nosotros pensamos que tener un puesto de autoridad solamente es un beneficio nada más, no entendemos la responsabilidad que hay detrás de eso y no entendemos que también va a haber una exigencia mayor de parte de Dios al momento de juzgar lo que hemos hecho y cómo lo hemos santificado, ¿no? Cómo que nos hemos comportado en este contexto. Así que me parece para mí muy importante que entendamos que cuando nosotros resistimos la autoridad, estamos resistiendo de cierta manera a Dios. Y cuando resistimos a Dios, indudablemente eso trae maldición, trae condenación sobre nuestra vida. Qué fuerte, ¿no? Porque quizás nadie podría verlo de esta manera. Sin embargo, el apóstol Pablo acá se toma este tiempo para aclararnos estos principios. Seguimos con Romanos 13. Yo sé que esto va a generar muchas consultas y muchas dudas. Dejen sus dudas en el video. Vamos a intentar responder todas las que podamos. Y si no, por privado pueden hacernos llegar las dudas que tengan. Estamos siempre dispuestos a aclarar todo. Seguimos en el versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí el apóstol Pablo está entrando en un concepto también bastante idealista, ¿no? De la autoridad, pero que tiene que ver con este orden establecido por Dios. Dios establece gobiernos, Dios establece autoridades, porque en el fondo lo que Dios establece es un orden que si no reinaría el caos y la anarquía. Pongamos a pensar por un momento qué sucedería si hoy no tuviéramos gobiernos civiles, si no tuviéramos gobiernos si no hubiese un poder judicial, si no hubiese una autoridad en la policía. ¿Qué sería de nuestras sociedades, no? Sería realmente la ley de la selva donde cada uno haría lo que quisiese y sería realmente imposible vivir. Entendemos que detrás de ese orden hay un principio de Dios, aunque imperfecto, aunque afectado por el pecado, aunque corrompido por la maldad del hombre, aunque su condición caída, hay un principio divino que está gobernando detrás de todas esas cosas. Y fíjense que ese principio está en algo muy fundamental. Casi todos los gobiernos de la tierra, por no decirlos todos, por lo menos desde su discurso y por lo menos desde su accionar hipotético, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Castigar lo malo y premiar lo bueno? Todos los gobiernos de la tierra, ¿qué castigan? Castigan el robo, castigan el quitar la vida a alguien, el homicidio, condenan la mentira, condenan la estafa, el abusarse de los más pobres. Sería lo que hipotéticamente todo gobierno dice que tiene que hacer y lo que algunos gobiernos hacen más o menos. Pero esos principios, ¿a qué responden? Responden a los principios bíblicos, responden a lo que Dios estableció como esa ley que tenemos que nosotros cumplir, ¿no? No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Todos estos principios que el mundo lo que hace es quitarle todo carácter divino, ¿no? Son los que gobiernan en cierta forma a las sociedades. Y es interesante ver que la referencia más antigua que tenemos escrita, por lo menos de estos valores, está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Muchos niegan la Biblia, muchos niegan, pero sin embargo seguimos replicando ciertos valores y ciertos principios que figuran allí en la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué está ese magistrado? ¿Para qué está esa autoridad? Dice que es servidor de Dios. No, otra vez nos acordamos de Ciro, ¿no? Un siervo de Dios sin conocer a Dios. Servidor de Dios no quiere decir que sea un siervo que decida servir a Dios desde el concepto que entendemos, ¿no? De una entrega a Dios. Servidor de Dios es instrumento de Dios, alguien que Dios decide usar circunstancialmente para un fin específico. Bueno, Dios ha decidido utilizar las autoridades circunstancialmente para un fin específico. Ese es el principio que tenemos hoy que entender. Y que esa autoridad tiene una autoridad delegada para castigar lo malo y para darle alabanza a lo bueno. Yo creo que esto nos lleva a entender dos puntos importantes y fundamentales. Y es que
aquí nos damos cuenta que jamás el mensaje del Evangelio puede ser un mensaje anárquico. Puede ser un mensaje revolucionario desde la perspectiva golpista de derribar gobiernos, de movernos de una manera anárquica, no, para nada. El mensaje del Evangelio es un mensaje que siempre respeta a las autoridades y eso es muy importante que lo entendamos. Y el segundo es que jamás vamos a encontrar una justificación para delinquir en la palabra de Dios. ¿No? Lo que es delito, ¿no? Y tenemos que saber que eso no podemos transar. Ahora, cuando nosotros desafiamos a las autoridades, cuando nos quieren imponer cosas como alguien nos diga mañana es delito predicar el Evangelio. Y lo siento, sacá la espada y cortame la cabeza, pero el Evangelio va a ser predicado hasta el último suspiro que tenga, porque mi obediencia es primero a Dios. O que nos quieran imponer cuestiones que hacen a nuestros valores como cristianos. Allí es donde nosotros decimos no. Ahí nosotros ponemos un límite. Ahora hay una estructura cívica y social que no responde a esos principios, sin embargo ha sido establecida por Dios justamente para que podamos vivir en un contexto de orden. Habíamos llegado al versículo 5. Por esto es necesario estarles sujetos, no solamente por el castigo, sino también por causa de conciencia. Seguimos analizando esta palabra. Y aquí el apóstol Pablo introduce un elemento muy importante dentro de nuestra relación con Dios, y la palabra conciencia. La palabra conciencia yo me quiero detener aquí porque me parece que es fundamental, que entendamos lo importante que es que todo lo que hagamos en nuestra vida responda justamente a eso, nos responda a lo que nuestra conciencia nos muestra, nos indica, nos lleva a hacer. Siempre esa conciencia es como ese último bastión, ese último lugar donde Dios se va a encargar de guiarnos, porque Dios guía nuestras conciencias, ¿no? Por lo menos en aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que tenemos su Espíritu Santo, nuestras conciencias son guiadas por Dios. Y en esa conciencia, en esa voz de nuestra conciencia, vamos a tener esa voz donde vamos a detenernos y decir, no, pará, esto no es bueno, no lo voy a probar, hasta acá llega mi sujeción a una ley o a una demanda de un gobierno civil, o donde nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal y que tenemos que respetar una ley determinada, ¿no? Aquí hay una cuestión de conciencia. Yo creo que a veces nuestra conciencia nos va a llevar a decir que está bien algo que el mundo dice que está mal, y nuestra conciencia muchas veces nos va a llevar a juzgar como malo o algo que el mundo aprueba. Por supuesto que nuestra conciencia no va de la mano de la conciencia de la sociedad, es una conciencia guiada por Dios, personal, individual, y en esa conciencia yo tengo que ser sensible a esa guía del Espíritu Santo. Porque es allí donde entramos en un montón de terrenos complicados, que quizás allí nos ponemos a juzgar lo que otros hacen, dicen, piensan, y por supuesto que tenemos nuestro principal elemento de juicio, que es la palabra de Dios. Todo lo que está en contra de su palabra lo vamos a juzgar como malo, porque simplemente ya Dios lo hizo. Pero cuando nos salimos de esos marcos y entramos en esos terrenos medios ya difíciles de discernir, ¿no? En esas aguas turbulentas donde quizás no encontramos tanta referencia exacta en la palabra para decir sí o para decir no, es allí donde creo que lo que tenemos que respetar es nuestra conciencia, porque todo lo que hacemos lo hacemos por Dios y para Dios. Y si nuestra conciencia, vamos a verlo en el capítulo 14, el apóstol Pablo dice esto, ¿no? Que si nuestra conciencia nos condena, pues listo, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque todo lo que no nace de la fe es pecado, ¿no? Todo lo que no nace de esa fe genuina es pecado en el fondo, ¿no? Capítulo 14, en el capítulo 14, el próximo capítulo, vamos a estar viendo un poco de esto. Entonces siempre seamos sensibles a la voz de nuestra conciencia, que va a ser la que nos va a guiar en todo esto. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo también se está refiriendo mucho a esto de esa estructura cívica, ¿no? De esa estructura en la que se organizan nuestras sociedades y en las que nosotros somos responsables también. El pago de nuestros impuestos es una responsabilidad que tenemos,
Y más allá de que podamos buscar quizás excusas o argumentos, siempre en el fondo tenemos que hacerlo porque estamos contribuyendo para que esa sociedad pueda funcionar, para que ese sistema pueda funcionar. Jesús en un momento lo vinieron a tentar, ¿no?, con una moneda, y él tomó esa moneda y dijo: ¿de quién es esta imagen? Del César. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Estableciendo esto de que hay cosas que tenemos que darle al César porque son parte de esta sociedad, porque estamos dentro de esta sociedad, y porque aún ese César, sin saberlo, en el fondo está sirviendo a un propósito eterno de Dios, y es simplemente una pieza dentro de ese armado que Dios tiene acerca de toda la historia. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos en cierta manera de esto, ¿no? Hay personas a las que le demos respeto, hay personas a las que le demos honra. Lo que nosotros respetamos son las investiduras por encima de las personas, ¿no? Esto es importante que lo entendamos. Yo respeto una investidura por encima de una persona. La persona puede estar mancillando, puede estar manchando su investidura, pero representa algo que yo tengo que honrar y yo tengo que respetar. ¿Por qué? Porque en esa honra y ese respeto, en el fondo, estoy ejerciendo una honra y un respeto de una forma indirecta a Dios, que estableció esa autoridad. Entonces, aprendamos esto, aprendamos a mirar más allá de la persona, aprendamos a mirar en vestiduras, y aprendamos a entender que los juicios sobre aquellos que están en la autoridad va a terminar siendo juicios establecidos por Dios. Y Dios va a ser el que va a terminar, en cierta manera, ejerciendo su justo juicio sobre aquellos que se encuentran en ese ejercicio de autoridad. Seguimos estudiando esta palabra. Terminamos este versículo 7 del capítulo 13. Pagad a todos los que les debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Terminamos con esta declaración del apóstol Pablo, tan importante para entender cómo nosotros tenemos que ser personas responsables con todo lo que es nuestro tema cívico, ¿no? Todas las cosas a las que nosotros hoy nos tenemos que atener y que tenemos que cuidar de cumplir. Bueno, vamos a meternos ya en el versículo 8, este segundo tramo, que si bien tiene que ver con el primero, porque seguimos hablando del no deberle a nadie, pero aquí el apóstol Pablo nos lleva a otra visión ya un poco más espiritual, aparentemente, de lo que estamos hablando. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es interesante esta expresión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está desafiando a esto de no debernos nada unos a otros, ¿no? A este cumplimiento de nuestra responsabilidad de en todo lo que esté a nuestro alcance siempre intentar no quedar en deuda con nadie, ¿no? Yo digo que es muy importante cuando nosotros interactuamos, el hecho de mantener siempre y procurar que siempre estén nuestros valores como cristianos en primer lugar, ¿no? Aunque muchas veces podemos encontrarnos con situaciones que nos superan y con cuestiones que ya van más allá de nuestro manejo, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios: estad en paz con todos mientras esté al alcance de ustedes. Hay un punto en el que a veces ya nos supera a nosotros, no está a nuestro alcance, pero en esos puntos donde creo que Dios juzga las intenciones de nuestro corazón. Pero siempre que estemos y siempre que podamos, tratemos de no deberle nada a nadie. Pero hay algo que sí vamos a deber siempre, ¿no? Y es muy interesante este pasaje, porque por ahí no sé si lo hemos analizado tan en profundidad, a veces los leemos así rápidamente, pero el apóstol Pablo dice: no deban a nadie nada, excepto, hay algo que podemos deber, o hay algo que vamos a deber, y es el amarnos unos a otros. Fíjense que el apóstol Pablo acá se está refiriendo a esto del amarnos como algo que va a ser siempre un elemento que vamos a tener en nuestro debe, ¿no? No en nuestro haber. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar debiendo el amar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a amar lo suficiente. Porque nunca el amor que vamos a dar va a ser suficiente, ¿no? Miren, quería ver si lo podíamos leer. Hay una versión que lo explica muy bien. Déjenme que la ubique aquí. Que es la versión, una nueva traducción del Dios viviente. Acá tenemos.
en esa nueva traducción del Dios viviente, la forma en que se arma la frase es más claro para lo que queremos explicar. A ver, vamos a leer allí. Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las expectativas de la ley de Dios. Hay algo que siempre vamos a debernos, y es más amor. Nunca vamos a amar lo suficiente. Nunca el amor que vamos a expresar va a ser suficiente. Siempre vamos a estar en deuda con este tema del amor. Siempre va a haber algo más para amar. ¿Y por qué? Porque el amar representa, en cierta manera, esto, ¿no? El que ama cumple con esa ley de Dios. Entonces, si nosotros pudiéramos hoy día amar todo lo que tendríamos que amar, y si nuestro amor fuese completo y pleno, y nuestro amor fuese perfecto, como Dios nos manda, estaríamos cumpliendo entonces con la ley. En vano hubiese venido a morir Jesús, ¿no? Acá lo que el apóstol Pablo hace es ir en consecuencia con todo lo que nos ha venido enseñando, ¿no? De que siempre va a haber en nosotros esa cuota de error, de pecado, de maldad, que nos lleva a necesitar de la gracia de Dios. Ahora, de nuestra parte siempre tiene que estar la intención de intentar darle, valga la redundancia, la intención de darle siempre todo lo que podamos darle a Dios y cumplir con lo que Él nos pide. El cumplimiento de la ley, dice, es el amor. Entonces no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama ha cumplido con la ley. Y aquí el apóstol Pablo comienza a entrar en esta definición de lo que vendría siendo el decálogo, lo que vendría siendo esos mandamientos que encontramos justamente ahí en la ley dada por Moisés, ¿no? A esa ley se refiere. Y dice, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Esto, por supuesto, es reflejo de las enseñanzas de Jesús. Jesús se encargó, ¿no?, de hablarnos acerca de esto, ¿no?, y de decirnos que el primero y más grande mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, de nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí por ahí hemos encontrado una palabra que a veces quizás la hemos interpretado de una manera diferente, ¿no? Yo siempre interpreté esto de que yo tenía que amar al otro como me amo a mí mismo, ¿no? Entonces, si yo me amo poco o yo me amo mucho, voy a amar mucho a mi prójimo. Y no se refiere a eso esta palabra. La verdad que cuando dice amarás al prójimo como a ti mismo, lo que está dando por sentado Dios, lo que está asegurando la palabra es que nosotros nos amamos a nosotros mismos. No hay quien no se ame. Aunque tengamos situaciones en nuestra vida irresueltas, siempre hay un amor propio, siempre hay un amor hacia nosotros mismos. Ese amor es parte de nuestra condición. El ser humano inevitablemente se ama a sí mismo, ¿no? Nadie puede decir que no se ama a sí mismo. Que algunos por allí, por situaciones de la vida, quizás parecerán castigarse más que otros por cosas que no han sanado, por situaciones que han vivido, quizás algunos no se valoran lo suficiente, pero en el fondo siempre nos vamos a amar a nosotros mismos. Es imposible no amarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo lo que está diciendo es esto, ¿no? Con esa certeza, con esa seguridad, y que fue lo mismo que dijo Jesús, con esa convicción de que ustedes se aman a ustedes mismos, tienen también que amar a los demás, como algo tan cierto, como algo tan absoluto, como el hecho de que nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a amar así también a los demás. Ahora, aquí entramos en un amor muy distinto al amor filios, ¿no? El amor de relación. Acá entramos en el amor ágape, ¿no?, que es el amor de Dios. Ese amor de Dios solamente es posible expresarlo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Yo me pregunto, ¿cómo hago para amar a mis enemigos? ¿Cómo hago para amar al que me maldice? ¿Cómo hago para amar a aquel que procura el mal? ¿Cómo hago para amarlo, ¿no? ¿De qué manera puedo amarlo? Y lo puedo amar únicamente en el amor de Dios. Ese amor de Dios solamente es el resultado de esa manifestación del carácter de Cristo a través de mi vida. ¿Y cómo logro llegar a ese amor? Yendo a la presencia de Dios y buscando llenarme de Dios y de su amor. Solamente cuando nos llenamos de Dios y de su amor es que podemos plenamente vivir esta riqueza del amor, ¿no? El Evangelio gira en torno al amor. Es una historia de amor, es un mensaje de amor. El amor que Dios
tuvo por la humanidad y el amor que Dios nos tiene todos los días y el amor que nosotros tenemos que tener los unos a los otros. Por eso Dios condiciona todo allí. Dice, el primero y segundo más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí se concentra todo. Nosotros por ahí quizás obviamos un poco la trascendencia o la importancia de estos mandamientos para comenzar a colocar allí dentro otras cosas que nos parecen importantes. Y Jesús se detuvo para decir, esto resume toda la ley y todos los profetas. Si realmente queremos servir a Dios, únicamente lo podemos hacer por medio de esto. Yo me pregunto, ¿cuándo una iglesia refleja realmente a Dios? ¿Cuándo una iglesia puede mostrar a Dios a este mundo? Y muchos pensamos que la iglesia va a mostrar a Dios cuando la iglesia muestre el poder de Dios, muestre los milagros de Dios, cuando las obras sobrenaturales de Dios que Él ha prometido ocurran en medio de nosotros. Muchas veces pensamos que esas cosas son las que van a, en cierta manera, permitir al mundo conocer a Dios. Pero Jesús dijo que había algo que nos iba a marcar, que iba a ser nuestro distintivo, que nos amáramos unos a otros. Y que así el mundo iba a saber que Él nos había enviado. ¿No? En esta oración que Jesús hace por sus discípulos, lo que pide es esto, ¿no? Que nos amemos unos a otros. El amor refleja el carácter de Dios. El amor refleja la naturaleza de Dios. Y tenemos que aprender a movernos en la sintonía de Dios. Y la sintonía de Dios es la sintonía del amor. Si no entramos en esa sintonía fina del amor de Dios, podemos tener, como dijo el apóstol Pablo, todos los dones, Corintios 13, podemos hacer todas las obras de beneficencia, podemos darle de comer a los pobres, podemos hasta inmolarnos por la humanidad. Sin embargo, sin amor no somos nada, ¿no? Va a ser simplemente algo vacío. Una iglesia sin amor es una iglesia que no refleja el corazón de Dios. Podemos tener todos los dones, podemos tener los mejores edificios, podemos tener los mejores recursos técnicos, podemos tener la mejor alabanza, podemos tener la mejor adoración. Si no tenemos amor, simplemente no tenemos nada. Y es fundamental, hermanos, que entendamos esto, que Dios nos llama y Dios nos manda a amar. En el amor de Dios, ese amor que ama lo que no es amable, ese amor que es capaz de abrazar lo que otros rechazan, ese amor que realmente hace esto, ¿no? Dice literalmente, ¿no? Porque el amor no hace mal al prójimo. O sea, el amor no hace nada indebido, ¿no? Ese amor no va a lastimar a otros. Cuando nosotros lastimamos a otros, quizás nos damos cuenta que no estamos funcionando en la frecuencia correcta, que es la frecuencia del amor. Seguimos entonces con lo que dice el apóstol Pablo aquí ya en el versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis para proveer para las lujurias de la carne. El apóstol Pablo termina este capítulo 13 con esta visión esperanzadora que tenemos que tener los cristianos, con esta percepción que tenemos que tener de entender los tiempos de Dios. Y justamente es entender que estamos en esos últimos tiempos. Y muchos dirán, bueno, pero el apóstol Pablo ya venía hablando de los últimos tiempos y pasaron 2000 años desde que el apóstol Pablo decía, son los últimos tiempos, ¿no? Y se acerca ese día. Y es que literalmente esto ocurre. Cuando miramos ese mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio tiene una expectativa, una mirada puesta en lo eterno constante. Y siempre está esperando el regreso de Jesús y la obra completa que Cristo va a hacer cuando Él se manifieste como Él ha prometido. Esa es nuestra esperanza. Muchas veces nosotros no predicamos un mensaje completo. Hablamos de la salvación de Dios, hablamos de la sanidad de Dios, hablamos del amor de Dios, pero tenemos que hablar de esa esperanza eterna que tenemos. De saber que un día el Señor va a venir a reinar sobre esta tierra, que Él va a establecer un cielo nuevo, una tierra nueva, que vamos a estar eternamente con Él, que vamos a disfrutar de su presencia, de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces tenemos que ser conscientes de que esa es nuestra verdadera esperanza. Y vivir con esa expectativa de esa venida del Señor es lo que nos va a llevar a estar preparados para cuando Él venga. La verdad que no sabemos qué día ni qué hora va a ocurrir.
El Señor lo dice que absolutamente nadie lo sabe, ¿no? El día y la hora en que esto va a pasar. Pero sí, el Señor nos desafía a que vivamos expectantes de ese momento, como si fuese ser mañana, como si si va a ser el día de mañana. En esa expectativa tiene que vivir la iglesia. Cuando la iglesia pierde la expectativa del regreso de Cristo, cuando la iglesia pierde la expectativa de lo eterno, cuando la iglesia pierde la expectativa de la recompensa que hay detrás de todo lo que hacemos, es cuando la iglesia se comienza a mezclar, ¿no?, con este sistema, con este mundo, y empieza a perder su identidad. Porque la verdad es que cuando pensamos el por qué peleamos las batallas que peleamos, cuando pensamos el por qué decidimos decirle que no a nuestra carne, cuando decimos decidirle que no al pecado, justamente lo que Pablo acá dice, no se involucren en orgías, en borracheras, en la promiscuidad sexual, en lujurias, en pleitos, en envidias, todas estas cosas que hacen a la vida corriente, que hacen a esto que el mundo vive en forma cotidiana. Cuando yo decido ser diferente y distinto, ¿por qué lo hago? Primero por amor a Dios, por supuesto, pero también lo hago por una expectativa que tengo acerca de una recompensa eterna de Dios sobre mi vida. Porque sé que un día el Señor va a venir y Dios va a recompensar también mi fidelidad y Dios va a recompensar mi santidad. Y yo trabajo por ese tesoro del cielo, yo trabajo por esa recompensa eterna. Cuando nos olvidamos de la recompensa eterna y cuando solamente pensamos en los bienes mediatos, ¿no?, los bienes ahí que tenemos allí delante de nuestras narices, cuando tenemos esta inmediatez de querer que todo sea ya, ¿no?, que ocurra ahora, perdemos de vista lo más importante del Evangelio, que es la recompensa eterna. Toda la bendición de Dios se va a manifestar en esa gloria venidera, no en esta gloria presente. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. El mundo en el que vivimos es un mundo que genera aflicción, que trae aflicción, que produce aflicción. Jesús nos dijo que íbamos a vencer como Él venció a este mundo, pero esa victoria tiene que ver con esa segunda venida de Cristo que tanto anhelamos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Por eso tenemos que entender que esto es un proceso, donde vamos viendo cómo la oscuridad cada día va a ir avanzando más. Pero sabemos que hay un día que se aproxima, ¿no? Sabemos que hay un amanecer que está ya anunciado y establecido por Dios, del que vos y yo vamos a ser parte. Ya sea que estemos vivos, ya sea que hayamos muerto, pero vamos a ser parte igual, ¿no? Porque el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Dice: no quiero que se entristezcan con referencia a aquellos que durmieron, ¿no? Porque el Señor va a venir y los que murieron se van a resucitar primero, no nosotros, sino ellos primero, ¿no? Para después todos juntos encontrarnos con el Señor y estar así eternamente con Él. Nuestro mensaje es un mensaje de esperanza eterna. Y ahí tenemos que tener puesta nuestra mirada, ¿no? Y termina el apóstol Pablo diciendo: vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Yo pensaba en esto, ¿no? Digo, ¿cómo a veces nosotros decidimos a qué proveemos, ¿no? A qué alimentamos? Y esto de vestirnos del Señor Jesucristo es vestirnos realmente de su naturaleza, aprovechar en plenitud el recurso que tenemos por medio de su Espíritu Santo. Dios nos ha habilitado por medio de su Espíritu Santo para que podamos vivir en la plenitud de su santidad. Hoy podemos vivir una santidad como la que Dios quiere. No porque esa santidad dependa de mi fuerza de voluntad, depende de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Lo vimos cuando estudiamos Romanos 8, que la verdad que si es algo que tenemos que estudiar una y otra vez y recordar una y otra vez, es justamente esa manifestación de la victoria de Dios por encima del pecado, que Dios nos la comparte a través de esa vida que Él imparte en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hemos muerto al pecado porque hemos muerto con Cristo y ahora vivimos para Él. Y como dice el apóstol Pablo, y la vida que vivo en la carne ahora la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Lo que me inspira es mi fe en Cristo y lo que me sostiene es saber que ese Espíritu Santo que mora en mí es Dios mismo con su carácter manifestándose a través de mi vida. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros es el que hace morir esa carne para que ahora podamos revestirnos de la persona de Jesús en el sentido literal de poder reflejar su carácter y de poder mostrar realmente su gloria a través de nuestras vidas.
Terminamos con esto, capítulo 13 de Romanos. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nosotros, como siempre, te invitamos a que te puedas suscribir a nuestros canales. Si nos estás viendo desde YouTube, bueno, suscríbete allí, poné me gusta, activa esa campanita para recibir notificaciones. Si nos ves a través de nuestros canales de Facebook, te invitamos que puedas seguir nuestras páginas, que puedas compartir este video. Si ha sido de bendición para tu vida, sería bueno que lo pudieras sembrar hoy, compartiéndolo también para que otros puedan ser instruidos o ser bendecidos con esta palabra. Nos despedimos sin antes orar y pedirle a Dios que Él, por medio de su amor, pueda sellar esta palabra en nuestros corazones. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Señor, gracias por esa palabra de vida que viene a nuestros corazones para instruirnos y para ayudarnos a entender un poco más de tu propósito en nuestras vidas. Bendice a todos aquellos que han estado compartiendo este video, que han compartido esta enseñanza, y que realmente esa paz tuya, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea la que pueda hoy guardar nuestros corazones, porque descansamos en vos, Señor, y en ese plan eterno que tenés en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Estén atentos a nuestros próximos videos, porque siempre estamos allí compartiendo enseñanzas que buscan esto: fortalecer, instruir, edificar al pueblo de Dios. Dios te bendiga.